Hola amigas, amigos, señoras y señores, pues inició el debate respecto a las reformas electorales que deben operar de acuerdo a la ministra Loretta Ortiz Alf desde este mismo año 2023, en contra de lo que habría opinado el ministro Pérez Dayán. Esto ya se trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el primero de varios encuentros y discusiones que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cara a lo que habían dicho que era posible frenar todo. Bueno, lo hizo Lainez Potisek con los recursos de inconstitucionalidad y sin embargo Loretta Ortiz Alf ha iniciado lo que es el trámite natural para que este tipo de reformas a las leyes electorales, leyes generales se llaman, también se les conoce como leyes secundarias, pase sin mayores problemas. La discusión inicia mañana, pero ya desde hoy empezaban a darse los diferencias de opinión dentro del máximo Tribunal de Justicia del país, que se ha considerado desde que llegó la ministra Norma Piña como la Suprema Corte de la Injusticia, dado lo que ya usted sabe, ¿no? La maestra de la estafa, el caso Genarillo, la esposa, Cabeza de Vaca, entre otros, que todavía tienen que librar otras órdenes, otros asuntos jurídicos que tienen con la justicia. En el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a analizar este tema del Plan B, así le han llamado Plan B, pero realmente es una reforma electoral, las leyes electorales. Ha empezado, desde luego, los comentarios en torno a quienes votarían a favor y quienes en contra, y tiene usted a Lainez Potisek, que es el que de un plumazo dijo queda sin efecto. Bueno, pues ahora va a volver a surtir efecto. Y claro que aquí le tengo la información, porque hay un exceso en el proceder de un ministro y del otro, que en este caso es el ministro Pérez Dayán, en torno a las reformas a leyes electorales. ¿Por qué hay este tipo de situaciones? Bueno, porque la ministra se encargó de hacer ver que, de acuerdo a sus propios puntos de vista y a su grupo de ministros que la apoyan, pues podría detener el Plan B que tanto ruido les ha causado y que pues es obvio que ella está en contra, pero no tiene los votos suficientes. Me han comentado que no solamente que si solamente con el ex ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea y con la ministra Yasmín Esquivel Moza no habría corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no he dicho tal cosa, yo he dicho que hay un grupo mayoritario que va a frenar lo que pretenden. ¿Qué pretenden? Pues no darle seguimiento a lo que son las reformas en materia electoral y que se denomina Plan B. Eso sí se puede hacer. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, porque ya inició el debate, ya está incluso agendado, muy a pesar de lo que la ministra presidenta quiere hacer, porque todos, en este caso, los ministros y las ministras tienen voz y voto. No es todopoderosa, ya debe estar bastante preocupada por esta situación, porque sabe que no cuenta de momento o no tiene en estos momentos la mayoría de su lado. Cheque usted lo que está pasando respecto a esto que le informo. Elecciones en 2023, Loretta Ortiz buscará echar abajo la suspensión del Plan B en el Estado de México y Coahuila, que son las elecciones de este año. Obviamente, con eso arrancaría el procedimiento para también tumbar las otras impugnaciones. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación secundó la reclamación de presidencia y buscará evitar que la primera parte de la reforma electoral no sea aplicable en el proceso electoral de 2023. En concordancia con la impugnación presentada por la Presidencia de la República, la ministra Loretta Ortiz Alf propondrá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echar abajo la suspensión que había emitido el ministro Alberto Pérez Dayán para frenar la primera parte del Plan B de la reforma electoral en el contexto del proceso electoral 2023. De acuerdo con una entrevista en el medio Milenio, la ministra del máximo tribunal pretende revocar la decisión de Pérez Dayán
de invalidar la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto en el Estado de México y Coahuila, a raíz de la aceptación a trámite de 6 acciones de inconstitucionalidad en contra de este Plan B. Al otorgar dicha suspensión en el mes de febrero, el ministro Pérez Dayán argumentó que en esos estados ya estaban en curso las elecciones 2023, además de que resaltó que la Constitución establece que las leyes y reformas electorales deben promulgarse y publicarse 90 días antes del inicio de cualquier proceso electoral. Esto es lo que en su momento había comentó en la conferencia de prensa matutina el mismísimo Adán Augusto López Hernández, encargado de darle seguimiento al tema de las reformas. Básicamente eso contiene la reforma, es la eliminación de los privilegios de esa burocracia dorada, como decía el señor presidente. Por ejemplo, en el caso del señor Edmundo Jacobo, desaparece el cargo que él tenía y termina ahí automáticamente una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral de 30 años a la fecha. Se termina con la posibilidad de esa absurda reelección, porque el año antepasado, 2020, se le reeligió para que su cargo terminara en el 2026. Ahora, pues prácticamente al desaparecer la dirección que lo ostentaba, que dice se tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto, que era discrecional a cargo de él y del presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, pues ahora ya pasa prácticamente al retiro y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Básicamente, pues eso es lo que contiene la reforma electoral, señor presidente. Bueno, tal como lo escucha usted, hay una serie de restricciones, y eso es lo que quizás más les molesta, a las prestaciones que tienen los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Esto también lo validó el Tribunal Electoral, que hoy en día también está sujeto a una iniciativa de ley que se trabaja en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que una semana después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, impugnó la mencionada decisión de Pérez Dayán, pues consideró que constituye un fraude a la Constitución. Dijo que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis segunda, de 32ª diagonal 2005, referente a la suspensión de controversias constitucionales, un solo ministro no está en facultades de invalidar las normas expedidas por el Congreso de la Unión, sino que se necesita el voto de 8. Eso es lo que debió haber pasado. Pero como la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí está interesada en frenar lo que son las modificaciones, por eso un ministro, 2, en este caso Pérez Dayán, frenó las 2 primeras y luego Lainez Potisek frenó las otras 4. Este recurso de reclamación, enviado por el mandatario federal y secundado por Loretta Ortiz, ya está agendado para discutirse este miércoles 12 de abril. Sin embargo, será aplazado porque la ministra no estará presente durante las sesiones de esta semana. Vea, de cualquier manera, vea que de cualquier manera esto no va a tardar mucho en ser abordado por la ministra que tiene usted en pantalla, Loretta Ortiz Alf. No solo es Yasmín Esquivel Moza, no solo es la misma ministra Loretta Ortiz Alf, tampoco nada más es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, sino que cada uno de ellos tiene cercanía con otros ministros y ministras. Si bien la ministra Margarita Ríos Farjat batea para la derecha, pareciera que la otra opción sería Juan Luis González Alcántara Carrancá. Se completarían 4 de 11 y quedarían 7 libres. Creo que hasta por cuestiones de lógica, los integrantes de este máximo tribunal del país tendrían que ser más congruentes en el decir y en el hacer, porque quienes deben ser garantes de que se respete la Carta Magna del país, que es un cuerpo de leyes, es la constitución política del país, pues no pueden estarla violentando de acuerdo a sus mismas tesis de jurisprudencia, que esas son sí o sí. De tal forma que en 2023, este año que estamos en las elecciones, podrían empezar a aplicarse las responsabilidades en materia de comunicación social y responsabilidades administrativas. De fondo están cuidando
las auditorías que llegan, que llegarían y que van a llegar de todas maneras al Instituto Nacional Electoral, porque ya no pueden defender al INE y al Tribunal Electoral. Digo, no pueden, sí pueden hacerlo, lo hacen, de hecho, tratan de cubrirse porque en el fondo pues es la misma dinámica. Ellos tratan de cubrir sus altos salarios. Fíjese, ¿sabe cuánto gana un ministro o una ministra? Pues usted ya debe estar enterado, más de 600,000 pesos mensuales. Y eso es bastante dinero. Se entiende que es una carga laboral importante, pero también tiene muchas prestaciones. Está ese fondo, y que seguramente será tocado, 20,000 millones de pesos. Y eso lo dio a conocer el presidente de la República en una de sus conferencias matutinas. Es un fondo de 20,000 millones. O sea, es un mundo de dinero. No estamos hablando de cantidades, de una bicoca, de cantidades ínfimas, no. Estamos hablando de cantidades muy fuertes. Pero esos mismos fideicomisos permean en todo el Poder Judicial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene también su fondo. Fíjese nada más, los cochinitos para cuando se retiran, pues que le sigan pagando su dinerito, dinerote. ¿Por qué cree usted que la misma Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, estoy a favor de la independencia del Poder Judicial? Una cosa es ser independientes, otra cosa es cobrar como si fuesen eruditos. Yo creo que son de los más caros también en todo el mundo y no se ha tocado el Poder Judicial. Claro, si le quitan en este caso a la ministra Piña, el Consejo de la Judicatura Federal, y lo separan, que deben ser cosas separadas, no puedes tú ser juez y parte, y eso lo conocen los mismos ministros y ministras, la misma Norma Piña, pues es tocar lo que más les interesa. Ni cómo negar, es el dinero. Son las cantidades fabulosas que hasta sacan a pasear sus perritos, sus mascotas, tienen personal especializado, también hay un fondo, fíjese, un fondo. Eso es lo que va al plan B, las reformas a las leyes, quitar los privilegios tan onerosos y groseros que tienen estas ministras y ministros. Digo, hagan su trabajo, si no se les está pidiendo que estén a favor del gobierno de la Cuarta Transformación, pero sean legales en lo que ustedes representan. Son los representantes de la Carta Magna y el máximo tribunal del país. Claro, con la ministra Norma Piña ni modo de pedirle peras al olmo. Ella, la ministra cansada, se siente algo así como la muchacha de la película. Creo que tiene problemas en este caso, creo que sí tiene algunos problemas de identidad respecto a lo que es un puesto, no porque no esté capacitada, cualquiera de ellos está capacitado, pero tienen una tendencia sesgada. Ahí lo tiene Lainez Potisek, que por cierto por acá en Torreón andaba con unas copitas encima y lo detuvieron en el alcoholímetro, los operativos que hay los fines de semana. Entonces, estos ministros tendrían que ser congruentes. Si ganan tanto dinero, ¿por qué mantener una serie de privilegios y de sesgos políticos que no convienen al país? Quitar un gasto oneroso a un Instituto Nacional Electoral y sacar de ahí tantos puestos duplicados, el mismo secretario ejecutivo que ya se nombró otro porque pues tiene que mantenerse esto, puede terminar en cuanto se apruebe el plan B o las leyes de reforma electoral. Con todo y el conocimiento que tienen, porque lo tienen, son leguleyos, aprovechan cualquier resquicio para cargarse a una parte. De fondo le digo, los tribunales, en este caso, defienden al INE porque defienden también sus propios privilegios. Cuando se venga una reforma de fondo en el Poder Judicial, tendrán que terminar esos salarios estratosféricos, y eso, no solo eso, también los ministros tendrían que ser conformes con lo que la ley dicta respecto a lo que se llama una jubilación. No, usted cree que ellos no se van a conformar con una jubilación, sea del ISSSTE, sea del Seguro Social. Es que eran las jubilaciones que sacan de esos cochinitos. Entonces, Loretta Ortiz lista para trabajar lo que es las dos primeras leyes electorales del país. Este mismo año se pueden poner en marcha. Y si logra que no pase la impugnación, que necesitan 8 votos y no los tienen, entonces yo creo que tiene que renunciar el nuevo secretario ejecutivo del INE, porque lo tienen ahí por eso, porque lo lograron sostener, y a Piña le dieron una de piña. Amigas, amigos,
informadas, informados. Yo regreso con más información.